Buenos días, consejeros y consejeras electorales, integrantes de este Consejo Judicial. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 11:07 del día 14 de abril del 2025, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 168, fracción 6, 208, 212, fracción 1, 2, 6, 14 y 213, fracción 1, 13, así como 600 del Código Electoral del Estado de México. 6, 147, 148, fracción 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 149, fracción 1, 3 y 4, 150, fracción 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 151, fracción 1 y 5, 153, fracción 2, 154, 157, 159, 164, 165, 166, 168 y 169, fracción 5 y 6 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento del artículo 150, fracción 5 y 6 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, proceda a verificar la asistencia y existencia de quórum legal. Con gusto, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 159 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el 11 del presente mes y año y obran en mi poder los recursos de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejería 1, Consejería 2, Consejería 3, Consejería 4, Consejería 5, Consejería 6. Presidenta, de conformidad con los artículos 211 del párrafo primero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 148 de fracción séptima y 150 fracción cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permiten informar a usted que están presentes 5 consejerías electorales propietarias y el de la URSS. Gracias, secretario. Integrantes de este consejo, es procedente declarar la existencia de quórum legal. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia de quórum legal, con fundamento en los artículos 154, fracción 2, 169, fracción 5 y 6 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 10:10 del día 11:10 del día 14 de abril del 2025, se da inicio a la segunda sesión extraordinaria del Consejo Judicial Electoral número 10 Tultepec. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretario. Debido a que no se ha integrado algún nuevo integrante a este Consejo Judicial, no se tomará protesta ya que todos los integrantes han tomado protesta. Por favor, secretario, puede continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, Presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las consejeras y los consejeros integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día.
Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral, en su caso. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo, vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral, en su caso. 6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, a través del cual se adiciona o se sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo IEM diagonal CJE 10 diagonal 3 diagonal 2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la administración de espacios para el desarrollo del cómputo distrital. 8. Informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casillas seccionales con base en el multisistema ELEC. 9. Informe sobre los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección que la o las, en su caso, Junta Distrital Ejecutiva 36 del INE, con cabecera ante Tepico de Hidalgo, en el Estado de México, ante el Instituto Electoral del Estado de México para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. 10. Presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de marzo de 2025. 11. Informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables para el desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario del Estado de México. 12. Asuntos generales y 13. Declaratoria de clausura de la sesión. Antes de continuar, informo, Presidenta, que se incorpora a la mesa la consejera propietaria Perla Méndez y Lucio Rodríguez. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten que se incorporen a asuntos generales? Secretario, por favor, someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Consejeras y consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeras integrantes de este consejo, en razón a que el anexo a la convocatoria de esta sesión le fueron remitidos los siguientes documentos: el análisis y discusión, en su caso, la aprobación del proyecto de acuerdo para habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital, el informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación electoral, integrantes de mesas directivas de casillas seccionales con base en el multisistema LEC, informe sobre los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección que la, o en su caso, la Junta Distrital Ejecutiva 36, INE, con cabecera en Tejupilco, en el Estado de México, remitió al Instituto Electoral del Estado de México para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. Presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades por el Consejo Judicial Electoral correspondiente al mes de marzo del 2025, informe sobre el acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y por el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Con fundamento en los artículos 173 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber circulados previamente con la convocatoria. Secretario, por favor proceda a solicitar la votación de propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, si van a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo, vocalías y/o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo, vocalías y/o coordinadores de secretariado de la Junta Judicial Electoral, procede a informar que no se ha presentado ninguna renuncia ni sustitución a esta Junta y Consejo Judicial. ¿Tienen algún punto o alguna observación a este informe? No habiendo manifestaciones, señor secretario, por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo y en diagonal CJE y es diagonal 03 diagonal 2025 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral y/o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, se procede a informar que el acuerdo del análisis, discusión, en su caso, aprobación por el proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta Judicial Electoral, que fue aprobado mediante el acuerdo y el Consejo Judicial Electoral 10, número 3 del 2025, que fue aprobado en la primera sesión extraordinaria del día 8 de abril del 2025, se ratifica en los mismos términos. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho acuerdo. Gracias. Bien, no habiendo manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará en el cuarto del acta de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital. Gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Secretario, conforme al artículo 148, fracción 19 del Reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital. Por favor, quienes estén por su aprobación, si van a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, Presidenta, que el acuerdo proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios para el desarrollo del cómputo distrital
Ha sido aprobado por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretario. El acuerdo aprobado será anexado en el acta como primer anexo. Secretario, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación electoral, integración de mesas directivas de casillas seccionales con base en el multisistema ELEC. Gracias, secretario, consejeras y consejeros integrantes de este consejo. Debido al informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación electoral, integración de mesas directivas de casillas seccionales con base al multisistema ELEC, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario que agregar. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión como anexo 2. Secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el estudio de factibilidad de los mecanismos de recaudación que la o las, en su caso, Junta Distrital Ejecutiva 36 del INE, con cabecera del Pico Hidalgo, en el Estado de México, remitió al Instituto Electoral del Estado de México para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. Gracias, secretario, consejeras y consejeras integrantes de este consejo. Debido a que el informe sobre el estudio de factibilidad de mecanismos de recolección de la Junta Distrital Ejecutiva 36 del INE, con cabecera en Tejupilco del Estado de México, remitió al Instituto Electoral del Estado de México para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna duda o comentario. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará el acta de esta sesión como anexo 3. Secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y aprobación del proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de marzo de 2025. Gracias, secretario, consejeras y consejeros integrantes de este consejo. Debido al proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de mayo del 2025, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Secretario, conforme al artículo 148, fracción 19 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procederá a solicitar la votación del proyecto de informe sobre las actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de marzo de 2025. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de marzo de 2025. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo, Presidenta, que el proyecto de informe de actividades del Consejo Judicial Electoral correspondiente a los días del mes de marzo de 2025 ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Gracias, secretario. El proyecto de este informe será anexado al acta de esta sesión como anexo número 4. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretario, consejeras y consejeros integrantes de este consejo. Debido al informe sobre los acuerdos emitidos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aplicables al desarrollo del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si quieren hacer el uso de la palabra.
Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Como anexo 5, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. De conformidad a los artículos 168 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las consejeras y consejeros integrantes de este Consejo Judicial Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. Si así les fuera, solicito manifiéstenlo levantando la mano. Al no haber más intervenciones, señor secretario, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, quiero subsanar y que se integre al acta. Mencionó, Presidenta, que la consejera Fernanda Viviencio Rodríguez se integró a las 11:11 a esta mesa. Continúo. El siguiente punto y último del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de clausura de la sesión. Gracias, secretario, consejeras y consejeros integrantes de este consejo. Una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la segunda sesión extraordinaria del Consejo Judicial 10 Tultepec, siendo las 11:28 del día 14 de abril del 2025. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta sesión de consejo.